Hola, bienvenidos a las noticias en el canal del Poder Judicial. Estas son las principales informaciones de esta semana. Corte Suprema acogió recurso de protección de mujer a quien le pagarían bono por hijo en 919 cuotas. Luego de 3 años culminó el trabajo de la Mesa de Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables de la Corte Suprema. La justicia ordenó indemnizar a 2 niñas que fueron detenidas ilegalmente en un supermercado de Antofagasta. Un bono que tiene por objetivo ser un beneficio para las mujeres en su vejez terminó siendo un motivo para presentar un recurso de protección. Una mujer de 65 años recibió su bonificación por hijo nacido vivo en 919 cuotas de 1.850 pesos, situación que la justicia dictaminó como arbitraria e ilegal. A los 141 años de edad le hubiesen terminado de pagar el bono de hijo nacido vivo. Una mujer de 65 años solicitó el aporte solidario a su AFP y la administradora le comenzó a pagar en 919 cuotas mensuales de 1.850 pesos. La afectada presentó un recurso de protección por la forma de pago y la justicia lo acogió, ya que consideró que la situación fue arbitraria e ilegal. La Corte determina que la arbitrariedad está dada por la esperanza de vida. La esperanza de vida actualmente de las mujeres en Chile son alrededor de 90 años. Entonces eso nos da un margen de cuánto tiempo es el plazo de pago de este bono, la esperanza de vida. La legislación que regula el pilar solidario no establece la forma ni tiempo de pago del bono por hijo nacido vivo. La distribución del dinero queda absolutamente sujeta a la discrecionalidad de la entidad provisional responsable. La AFP hizo un cálculo no teniendo presente también de la edad de la persona que hacía solicitud del reconocimiento de este bono. Y ahí es donde se extiende y se llega al absurdo. Por eso que la Corte aplica este criterio, podríamos decir esta regla de aplicación que dice relación con la esperanza de vida de la persona. ¿Cómo podemos establecer, verdad? O cómo podemos llegar a determinar o considerar razonable que se pague a una persona que la última cuota que llegue a percibir ella sea a los 141 años de edad? Es una cuestión que escapa a la lógica, que escapa a la razón, ¿verdad? Que escapa al sentido común. El bono por hijo nacido vivo es un beneficio que incrementa el monto de la pensión de la mujer por el hecho de haber sido madre o haber adoptado un niño. Toda mujer pensionada después del 1 de julio de 2009 recibe este beneficio que equivale al 10% de los 18 ingresos mínimos mensuales y es depositado en la cuenta de capitalización individual. Además, hay diversos requisitos legales para optar a este aporte estatal. El primero, tener 65 años cumplidos. Es un beneficio, ¿verdad? Es un aporte que va en directo beneficio de las mujeres, sean chilenas o extranjeras, que hayan residido en nuestro territorio durante 20 años o más, de manera ininterrumpida o no, ¿ya? Y que se encuentren cotizando en una AFP o que se encuentren con un bono de pensión de vejez asistencial solidaria. Expertos señalan que frente a la falta de determinación en la ley en cuanto a la forma de pago del bono, se debiese utilizar la tabla respecto a la expectativa de vida de los chilenos. En este caso, el de las mujeres, que actualmente es de 90 años. Primero, es bastante realista. En segundo lugar, es un criterio que puede ser extrapolado a otros casos que pudiese suceder una situación similar. En tercer lugar, también es un criterio que no vulnera la igualdad. Y por último, un criterio que dice relación con la proporcionalidad. O sea, una medida que es adecuada. Este año, a partir del 1 de enero, el monto del bono por hijo nacido vivo es de 496.800 pesos y en el caso de tener problemas con la forma de pago del aporte estatal, en primer lugar debe solucionarlo con la misma AFP. Si no hay respuesta, la afectada puede recurrir a la superintendencia o presentar un recurso de protección. En este caso, la Corte Suprema ordenó a la AFP recalcular el monto a pagar. Casi 3 años de trabajo con 17 seminarios en todas las jurisdicciones a las que asistieron 1.900 personas. Ese es parte del balance del cierre del proyecto Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables de la Corte Suprema, la que sensibilizó a todos los actores de la justicia sobre lo importante que es entregar un servicio que dé cabida a todos los usuarios para garantizar la igualdad ante la ley.
Una de las mayores preocupaciones del Poder Judicial es entregar un servicio igualitario a la ciudadanía, especialmente a los denominados grupos vulnerables, mujeres víctimas de violencia, los pueblos originarios, niños, niñas y adolescentes, migrantes y personas con discapacidad. En marzo de 2015, la Corte Suprema le entregó la misión al ministro Lamberto Cisternas de difundir las reglas de Brasilia y el protocolo iberoamericano sobre tratamiento de grupos vulnerables, además de sensibilizar a los funcionarios sobre las necesidades específicas de cada persona que llega a los tribunales. Luego de casi 3 años de trabajo, el proyecto sobre acceso a la justicia de personas y grupos vulnerables concluyó en enero de 2018. La labor del Poder Judicial en el marco de este proyecto ha suscitado un especial interés, tanto a nivel de la academia como de organizaciones internacionales e instituciones públicas, por el tratamiento que el Poder Judicial está dando a las personas y grupos vulnerables. Fueron 17 seminarios que se realizaron en cada una de las jurisdicciones del país. En ellos participó un ministro de la Corte de Apelaciones correspondiente, un juez de la zona y un especialista en la materia de la región. Más de 1.900 personas asistieron a estas actividades, entre funcionarios, autoridades zonales, académicos, estudiantes y público en general. Además de 2 talleres de sensibilización y un encuentro internacional sobre derecho migratorio. Las reflexiones nos invitan a considerar la importancia que la Administración de Justicia le cabe en la adopción de medidas destinadas a modificar la cultura institucional para hacer efectivo el real acceso a la justicia y la concreción de los derechos de las personas, que por diversas razones se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La orquesta Sonidos de Luz y la compañía de danza Raíz Invisible realizaron presentaciones artísticas dedicadas a las personas de grupos vulnerables durante la ceremonia de clausura. En la actividad se entregó a los asistentes una publicación de cierre que contiene el trabajo realizado durante estos años y las principales reflexiones. Diversas autoridades destacaron la labor del proyecto de acceso a la justicia de personas y grupos vulnerables. La motivación que tiene el Poder Judicial en este tema, en primer lugar, es un tema de comprensión a las minorías y de quienes están en una situación de precisar mayor protección. Por eso es que es una cuestión de derecho la que está involucrada en esto. Se tomó en un momento la decisión de realizar trabajos en esta área, en la cual no habíamos intervenido nunca. Entonces todos los esfuerzos que hagamos por fortalecer el acceso a la justicia a los grupos vulnerables, debemos estar todos detrás, porque detrás de eso está el fortalecimiento de la paz social, que es lo que busca todo sistema de justicia, sobre todo en el ámbito penal. A mí me gustaría mucho destacar lo que es la labor del ministro Lamberto Cisternas, como también de los presidentes de la Corte, que han apoyado este tipo de iniciativas y que abren una vertiente muy importante para el conocimiento de jueces, de magistrados y también de sociedad civil para facilitar un derecho tan importante como el acceso a la justicia. La actividad además premió a los ganadores del concurso de análisis jurisprudencial 2017, el que distinguió los análisis con una visión crítica de fallos de la Corte Suprema en materia de acceso a la justicia de grupos vulnerables. Se convirtió en la persona más buscada por la justicia chilena luego que el 20 de mayo de 1997 desapareciera desde Colonia Dignidad, acusado de abusos a menores, además de violaciones a los derechos humanos. Huyó por distintos países de Sudamérica hasta que fue capturado en Argentina, trasladado a Chile y años más tarde murió en la cárcel. Es la historia del alemán Paul Schaeffer, la que revisamos en nuestro fallo histórico. Exmilitar nazi y pedófilo, Paul Schaeffer llegó a Chile en 1961 y fundó Colonia Dignidad, un asentamiento de alemanes donde los colonos realizaban duras labores agrícolas sin remuneración. El poder de manipulación de Schaeffer le permitió organizar una red para saciar sus deseos sexuales. Violó por años a decenas de niños. Colonia Dignidad, un nombre que no representa los hechos que allí ocurrieron, todos bajo la máscara de la beneficencia, un hospital para la comunidad, un supuesto refugio para el cuidado y la educación de niños vulnerables.
Paul Schaeffer lideró esta organización en base al miedo y la ignorancia para enriquecerse junto a otros jerarcas con el trabajo de los colonos. Además de abusar y violar a niños chilenos y alemanes, 35 años de silencio hasta que una denuncia inició la persecución judicial. Posteriormente se sabría que en ese lugar también se almacenaron armas y se torturó a opositores políticos de la dictadura. Hay que saber que Schaeffer, que toda la colonia era, más allá de todo, era una secta, en la cual Schaeffer era como el profeta, el intocable, el que predicaba la palabra de Dios todos los días. El lavado de cerebro de Schaeffer era sumamente efectivo. Este juicio se inicia el año 1996 por la denuncia y posteriormente la querella de un niño de 12 años de edad a la época que denuncia a Paul Schaeffer y a los principales jerarcas de la Colonia Dignidad por los delitos de abuso sexual y de violación que había sufrido al interior de Colonia Dignidad. Y ello permitió identificar a decenas de otras víctimas. El juez Jorge Norambuena del Juzgado de Letras de Parral y posteriormente el juez en visita Hernán González desplegaron sus esfuerzos investigativos en el sistema de justicia antiguo, donde no existía la figura del fiscal, por lo que era deber de ellos recabar pruebas, las que eran ocultadas por los aliados del acusado. A eso se suma la fuga de Schaeffer del país en 1997. Recién en el 2005 fue detenido en Buenos Aires. La condena en primera instancia contra Paul Schaeffer fue de 20 años, la pena máxima que se le otorga en Chile al autor de delitos de violación. Paul Schaeffer fue detenido en Buenos Aires en marzo del año 2005. El mismo año ingresó a la cárcel en Chile y se mantuvo en prisión preventiva por constituir un peligro para la seguridad de las víctimas y la sociedad hasta el día de su muerte el año 2010. Schaeffer fue declarado culpable de abusos deshonestos a 25 niños, pero nunca alcanzó a cumplir una sentencia firme y ejecutoriada. Estuvo 5 años en prisión preventiva. El juicio, que acumuló diversas causas relacionadas, llegó a la Corte de Apelaciones de Talca, que confirmó casi en su totalidad la condena con diferentes penas a los cómplices y encubridores de Schaeffer. El cómplice es quien simultáneamente al delito le proporciona medios, por ejemplo, el que está parado en la puerta vela porque nadie entra mientras, en ese caso, se abusa de un niño, y el encubridor que actúa posteriormente, o sea, una vez ejecutado el delito, toma conocimiento y a plena conciencia de que se cometió un delito o por lo menos esa persona está siendo requerida por la justicia, se procede a ocultarlo o distraer la acción de la autoridad pública. Tanto condenados como la parte querellante interpusieron recursos de casación. El Consejo de Defensa del Estado en el fondo, porque la sentencia de segunda instancia calificó como abusos deshonestos hechos que, a su parecer, constituían violación. El Servicio Nacional de Menores recurrió de casación en la forma y en el fondo, porque la condena de segunda instancia no condenó los delitos de sustracción de menores. Y la Corte Suprema acoge los recursos de casación de los querellantes y por lo tanto condena por delito de sustracción de menores y además aumenta las penas de algunos de los condenados que hoy día incluso cumplen aún la condena en la cárcel de Cauquenes. Entre 5 y 11 años de cárcel, esas fueron las penas para 6 de los aliados de Schaeffer. Otros quedaron en libertad vigilada por irreprochable conducta anterior. La sentencia también contempló reparaciones económicas a las víctimas por daño moral. Y la Corte Suprema confirma esta sentencia en la parte civil que otorga indemnización a las víctimas y que además tiene un mecanismo de cumplimiento a través de la hipoteca de ciertas parcelas de la Colonia Dignidad. Esa sentencia civil quedó con firme y ejecutoriada en febrero del año 2013. Y estamos en el año 2018 y todavía no se paga esa sentencia civil. Este año, el abogado Hempel presentará una demanda civil en un juicio de Hacienda que lleva años preparando. Se trata del correlato de la causa por asociación ilícita que abarca los 50 años de historia delictual de Colonia Dignidad.
para conseguir indemnización por daño moral a los colonos, las familias de detenidos desaparecidos y los niños abusados sexualmente, todas víctimas de un hombre, Paul Schaeffer. Dos niñas fueron detenidas de manera ilegal en un supermercado de Antofagasta luego de que se les culpara de un delito que finalmente no cometieron. Los guardias de seguridad del local se tomaron atribuciones que no le correspondían y la justicia ordenó indemnizar a las afectadas y a sus familiares que presenciaron ese momento. ¿Cuál es el límite en estas prácticas y quiénes pueden ejecutarlas? Mire. Frente a sus familiares y a la vista de gran número de personas, dos niñas fueron detenidas sin justificación por guardias de un supermercado en Antofagasta. Fueron acusadas de robo y el personal del local registró sus pertenencias, acción que la Corte de Apelaciones de esa ciudad determinó que fue ilegal y arbitraria. Ordenó indemnizar a las adolescentes y a su abuelo por 5 millones de pesos por daño moral y a los padres de ellas por 2.500.000 pesos. Los guardias de supermercado que se apartaron de la normativa legal vigente, incurriendo en un acto arbitrario de retención, porque no había nada que lo hubiera justificado, e ilegal respecto a la forma de actuar al haber revisado sus pertenencias. Según el artículo 129 del Código Procesal Penal, todas las personas, incluidos los guardias de seguridad, están facultadas para detener a quien sorprendan cometiendo un delito flagrante. Sin embargo, es la única atribución que tienen estos funcionarios, ya que solo pueden retener y poner a la persona a disposición de carabineros, policía de investigaciones o ministerio público, quienes posteriormente pueden registrarlo. Pero esa facultad es muy restringida, pues no podemos andar autorizando por la vida que nos tomemos la justicia por nuestra propia mano. Y esa restricción básicamente dice relación con que se puede privar de libertad a un tercero que está cometiendo un delito por parte de cualquier ser humano, pero solamente para ponerlo en manos de la autoridad, nada más. La Ley 19.496 de Protección de los Consumidores consagra que los establecimientos comerciales están obligados a respetar la dignidad y derechos de las personas. Asimismo, la Constitución establece que todas las personas tenemos derecho a la libertad y a la seguridad individual. De no ser así, se viola la legislación y la acción debe ser sancionada. Apartarse de esa normativa implica incurrir en una actitud que puede ser ilegal. Uno no puede golpear a la persona, no está permitido por la ley hacer esos linchamientos públicos prácticamente en que dejan a la persona lesionada, a vejámenes en los cuales se los desnuda y se los retiene a algún poste. No pueden registrar las vestimentas de sus clientes, no pueden pedirle que abra la cartera, no pueden pedirle que le muestren la bolsa. Y usted, ciudadano, defiéndase y entienda, no pueden pedírselo, es completa, total y absolutamente ilegal. La legislación también establece que, en caso de un delito flagrante, las personas pueden estar 12 horas detenidas como máximo y los guardias no podrán tomarse otras atribuciones y tendrán que responder frente a eventuales perjuicios. Tras 30 años de trabajo en la región de Aysén, el presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Luis Sepúlveda, se trasladará al Tribunal de Alzada de San Miguel. El magistrado, en un encuentro con la prensa local, habló sobre su gestión a la cabeza de la jurisdicción durante el periodo 2017-2018. El presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Adolf Asensio, entregó los sellos Chile Inclusivo, otorgados por el Servicio Nacional de la Discapacidad a 4 tribunales de la jurisdicción del Biobío. Los juzgados reconocidos son el de Familia de Coronel, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete y de Los Ángeles, y el Juzgado de Familia de Yumbel, todos destacados en su labor por mejorar las condiciones de accesibilidad del entorno físico de sus tribunales durante el año 2017.
mejoras en las rampas de acceso, pisos antideslizantes, zonas especiales para sillas de ruedas y estacionamientos para personas en situación de discapacidad fueron algunas de las medidas que permitieron a los 4 tribunales obtener el reconocimiento. El Estado otorga este sello a instituciones que generan cambios positivos para la inclusión de personas en situación de discapacidad. El presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, ministro Luis Sepúlveda, fue nombrado por la Corte Suprema de Justicia como nuevo ministro del Tribunal de Alzada de San Miguel en la región metropolitana. La autoridad habló con la prensa sobre su periodo a la cabeza del Tribunal de Alzada durante el periodo 2017-2018. Que me llevo con mucho cariño, vivencias y circunstancias de mi paso por esta región. Primero como secretario de esta Corte, luego como juez del primer juzgado de letras de Coyhaique por casi 16 años y finalmente como ministro de esta Corte por 10 años. Vivencias las cuales permanecerán en mí para siempre. Tras 30 años en la región, el ministro Sepúlveda destacó diversos hitos que vincularon al Poder Judicial con las comunidades, como la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Día del Patrimonio Cultural, exposiciones culturales y talleres de teatro para niños y jóvenes de Puerto Cisnes. El Código Procesal Penal permite diversas facultades en una investigación. Una de ellas es la diligencia intrusiva, una práctica que para ser ejecutada requiere de una autorización judicial. En la siguiente cápsula educativa les contamos en qué consiste este concepto legal y quién puede realizarla. Una diligencia intrusiva es un procedimiento investigativo que puede perturbar, restringir o privar a una persona de sus derechos fundamentales garantizados en la Constitución. En la investigación de un delito, el fiscal debe solicitar a un tribunal la autorización para ejecutar una medida intrusiva como un allanamiento de domicilio o intervención de teléfonos. Sin embargo, existen otras acciones intrusivas que la policía lleva a cabo sin autorización judicial, como la incautación de especies durante la persecución de un delito flagrante. El examen corporal de sospechosos o detenidos también es considerada una medida intrusiva. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, asistió al acto en que el Estado chileno reconoció internacionalmente su responsabilidad en el caso de la pastora aymara Gabriela Blas. Esta y otras informaciones en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, asistió al acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado de Chile, en el caso Gabriela Blas Blas, la aymara condenada a 12 años de cárcel por la muerte de su hijo, quien se extravió mientras ella pastoreaba en el año 2007. La máxima autoridad judicial valoró el acuerdo de solución amistosa tramitado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una sociedad que se compromete con una protección y reconocimiento de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, es una sociedad que está generando, en mi opinión, y en la opinión generalizada del mundo civilizado, lo que se hace es generar mejores condiciones de vida. En el acto también estuvieron presentes los ministros del máximo tribunal Carlos Cerda y Hugo Dolmetsch, y los ministros de Estado Heraldo Muñoz, Marcos Barraza y la ministra Claudia Pascual. El presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito, firmó un convenio de colaboración con la Fundación Amparo y Justicia. La institución promueve el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y de sus familias. La fundación estuvo representada por su gerente general Paulina Leiva. Como Fundación Amparo y Justicia estamos muy felices, satisfechos de que acabamos de firmar un convenio entre el Poder Judicial y Fundación Amparo y Justicia que consolida por 4 años una alianza para que participen miembros del Poder Judicial en el diplomado sobre delitos sexuales infantiles que imparte Fundación Amparo y Justicia en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. El programa académico apunta a la especialización de los jueces y de otros funcionarios del Poder Judicial, así como también de operadores del sistema penal, para mejorar las prácticas y otorgar un mejor trato a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales. La máxima autoridad del Poder Judicial se reunió con el presidente del Colegio de Abogados de Chile, Arturo Alessandricón. Ambas autoridades manifestaron su interés por trabajar y colaborar en iniciativas y futuros proyectos de ley. Es tradicional que la mesa del Colegio de Abogados, su presidente y su vicepresidente, vengan a saludar
al nuevo presidente de la Corte Suprema, a desearle éxito y a ponernos a su disposición para lo que él considere pertinente. En esta oportunidad conversamos mucho acerca del rol que cumple el Colegio de Abogados, la importancia que tiene en materia ética, el control ético sobre los abogados. Con el mismo objetivo, transmitir buenos deseos y manifestar su total disposición al trabajo en conjunto, llegaron a la Corte Suprema el diputado por el Distrito 24, José Antonio Kast, y la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Silvia Pizarro. Ambas reuniones se enmarcan en los saludos de bienvenida a la máxima autoridad del Poder Judicial. El archivero judicial de Santiago, Julián Miranda, responsable de la documentación legal del país, Raúl Araya, presidente de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, y Horacio Fuentes, presidente de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos, también llegaron hasta el despacho del ministro Brito en Palacio de Tribunales. Darle la bienvenida y las felicitaciones por ser el presidente de la Corte Suprema por estos 2 años, contarle, digamos, la modernización que estamos haciendo en el archivo judicial, que es siempre importante informarle a los presidentes en qué estamos trabajando en el Archivo Judicial de Santiago y la modernización que estamos realizando para dar un mejor servicio a nuestros usuarios. Nosotros hemos solicitado que nos atendiera para efectos del saludo protocolar que corresponde, en especial para desearle éxito en su gestión y ofrecerle la colaboración del gremio. Luis Riveros, gran maestro de la Gran Logia de Chile, visitó al recién asumido presidente de la Corte Suprema de Justicia, Haroldo Brito. La autoridad manifestó sus buenos deseos y el respeto a la institución que el país permanentemente necesita. Bueno, la visita protocolar, por cierto, es saludar y desearle el mayor éxito en su gestión al nuevo presidente de la Corte Suprema. Yo lo he hecho a nombre de la Gran Logia de Chile, que es también una institución republicana, y por lo tanto consideramos nuestro deber el presentarle nuestros mejores auspicios al desempeño de una autoridad republicana como es el presidente de la Corte. Finalmente, el director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, Jaime Arellano, llegó al Salón Presidencial de la Corte Suprema para dar la bienvenida a la nueva autoridad del Poder Judicial. Como ustedes saben, CEJA es un organismo internacional del sistema interamericano, un organismo técnico que apoya a los estados de América Latina y de América en general en las reformas a los sistemas de justicia. Vine a entregarle el informe final escrito del estudio de evaluación que hizo CEJA por encargo del Ministerio de Justicia chilena a el sistema de justicia penal reformado. Durante la audiencia, el director ejecutivo entregó al presidente Haroldo Brito el primer estudio de evaluación de la reforma procesal penal en Chile a 10 años de su funcionamiento a nivel nacional. Ponemos fin a la presente edición de noticias aquí en el canal del Poder Judicial. Como siempre, muchas gracias por seguirnos, por compartir nuestros contenidos, también por hacernos llegar sus comentarios. La invitación es a que visiten todas las plataformas digitales, en especial nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl.